Listo, comenzamos. Así que me cuesta girar las diapositivas. Quitita, perdón, de apellido Moscoso, que me sigue aquí, me aparece el icono, ahí sí ya. Bueno, queridos estudiantes, vamos a comenzar con la valoración del sistema respiratorio. Esta es una clase que tiene como objetivo principal el comprender la valoración, aplicar un poco las técnicas semiológicas, de la valoración para los basada gran parte en los libros del GOIC, libros de valoración de enfermería, el MOSBI, que todos los tenemos declarados en la bibliografía. Como para comenzar, les quiero contar, ¿cierto?, de que el aparato respiratorio comprende un conjunto de estructuras que participan, conduce el aire inspirado y expirado, también filtra, entibia, humidifica y fija el polvo, las partículas de microorganismos por medio del mucus, que luego son eliminados por barrido mucociliar. Está constituido por las vías aéreas superiores y las vías aéreas inferiores. Esto es un poco recordando la parte de la anatomía, chiquillos. Ahí ustedes ven una imagen en la cual van a ver un poco la dividido en las otras asignaturas. Esto es solamente un recordatorio. Y tenemos que el sistema respiratorio también comprende las estructuras de la porción respiratoria. ¿Y cuáles son estas? Son los bronquios respiratorios, los conductos alveolares, el atrio alveolar y los alveolos. Aprendamos a valorar las patologías respiratorias, porque todo lo, bueno, ustedes lo han visto ahora con la contingencia, ¿cierto? Son una importante causa de la muerte del país. También son una importante causa de ausentismo escolar y laboral. También producen una incapacidad permanente en los pacientes. Nosotros tenemos que la valoración de enfermería, chiquillos, tiene un aspecto subjetivo y un aspecto objetivo. Dentro del aspecto subjetivo encontramos todo lo que podemos recopilar de la historia del paciente. Y dentro del aspecto objetivo está lo que nosotros realizamos con la exploración física. Que esto es lo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la exploración física? Vamos a explorar las vías aéreas superiores, las vías aéreas inferiores, vamos a observar, pero estrictamente lo que es el patrón respiratorio y realizar el examen físico. En la valoración subjetiva nosotros nos basamos principalmente en lo que es la historia del paciente, todo lo que el paciente a nosotros nos puede referir. Que aquí en resume la historia del paciente, principalmente por los hábitos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que realizar cuando hacemos la entrevista de enfermería? ¿Y cuál es el objetivo, el propósito principal de la entrevista de enfermería? Primero, determinar el síntoma principal. Y el paciente con actual. Por ejemplo, los pacientes que son fumadores de larga data. O también hay que relacionar los trabajos de estos pacientes, dónde han estado, dónde realizan su trabajo. ¿Ya? Y otra cosa también que es muy importante es determinar el estado emocional. Ahora, en la historia clínica, nosotros vamos a obtener preguntas claves, como por ejemplo, nunca debemos dejar de enfocar las preguntas hacia las causas y los factores agravantes de la enfermedad actual, ¿ya? De preguntar cuál es la naturaleza de los síntomas, ¿cierto? De dónde surgen, y los antecedentes personales o familiares del paciente, como lo
refleja ahí la imagen. La enfermera que le con afecciones, síntomas que son bien característicos, y estos son los que yo me quiero detener un poco acá, que son que siempre tenemos que valorar, que es la tos, la expectoración, la disnea y el dolor torácico. Siempre en los pacientes con problemas respiratorios aparecen ahí dándonos un poco, y vamos a ver ahora, vamos a iniciar la valoración con la tos. ¿Y qué es la tos, chiquillos? La tos es un mecanismo defensivo, es un reflejo, es un mecanismo reflejo o también puede ser voluntario, que actúa contra diferentes tipos de agresiones. Eso se produce mediante una inspiración forzada seguida de una serie de expiraciones bruscas y violentas, manteniendo la glotis semicerrada. Hay un montón de documentos, chiquillos, de la fisiología, de la fisiopatología de la tos, que son bastante interesantes, que cuando alguno de ustedes quiere especializarse en algún área, a lo mejor sería bueno que ustedes ahí lo fueran leyendo. Sí, un montón de clasificaciones de los tipos de tos, pero los que las traje aquí son como las más representativas, entre las cuales se describe la tos seca, la tos productiva, tos irritativa, tos laringea, tos quintosa, tos emetizante. Cada una se va clasificando de acuerdo a las características, que yo les traje aquí un resumen también de cómo las podemos ir clasificando. Pero, sin embargo, en ciertas ocasiones resulta inútil y molesta. ¿Cuándo resulta inútil y molesta? Cuando tiene es muy prolongada o muy intensa, o cuando es excesiva, ¿ya? Estudiando un poco la semiología de la tos, nosotros vamos a tener que se clasifica, ¿cierto? De acuerdo. Tiene varias formas de clasificarse, pero una de ellas es de acuerdo al momento de la aparición, que eso sí o sí nosotros tenemos que preguntarle a nuestros pacientes, y lo vamos a ir declarando, ¿cierto?, cuando realizamos el examen físico. Está la tos matutina, nocturna, variable y permanente. Y aquí les traje algunos de los ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, la tos matutina es característica de los pacientes fumadores. Agudo. Y la tos variable, de acuerdo al tiempo, son generalmente las tos de tipo alérgica. De acuerdo a la antigüedad, eso quiere decir del tiempo que está, del tiempo que mantenemos nosotros la tos. Y ahí aparece la tos crónica y la tos reciente. La tos crónica es en la que generalmente reciente también pueden ser causas psicógenas, que eso es interesante. A lo mejor después ustedes, cuando tengan las clases con el profesor David, van a ver estos temas. Después vamos a ver nosotros, de acuerdo a la humedad. Esto en vez ecológicos son bastante utilizados, pero quizás ustedes en las valoraciones o evaluaciones médicas no los ven descritos tan detallados, pero es importante que los conozcan. La tos seca es la tos que cuando al toser, ¿cierto?, no se escuchan movimientos de secreciones en la vía aérea. Generalmente están causadas por irritación, otitis. Es una tos, la diferencia más importante, que es al toser, ¿cierto?, se escucha o se produce un movimiento de secreciones. Pero dentro de esta tos húmeda existen dos tipos: está la productiva y la no productiva. La tos no productiva, ¿cuál es la diferencia? Es que esta no produce expectoración
al exterior. Y la tos productiva, el paciente, más de escucharse el movimiento de las secreciones, logra eliminar la expectoración hacia el exterior. La tos productiva es la que nosotros vemos más frecuentemente en el hospital, ¿ya? Y son característicos en pacientes con neumonía, bronquitis crónica. Espero que les haya quedado claro, porque esto es bien importante para cuando uno describe en el examen físico. Después, nosotros tenemos otra clasificación que es de acuerdo a la intensidad. Está leve, moderada, intensa. También aquí la intensa es la tos coqueluchosa o coqueluchoide. Tiene ahí varios tipos. Tenemos de acuerdo otra clasificación de acuerdo al ritmo con que se produce. Está la tos aislada, tos con accesos o quintosa, y voy a detener un poco para que ustedes las vayan entendiendo. Escribe un poco los exámenes físicos. La tos aislada ocurren generalmente 1 o 2 golpes de tos ocasionales, o sea, no es muy frecuente. Se da generalmente en sinusitis o otitis. La tos con accesos o quintosa se produce, y la coqueluchoide consiste en episodios prolongados de salvas de tos nocturna, que tras la inspiración produce un ruido agudo característico con la glotis cerrada, que eso se llama reprise, ¿ya? Y en ocasiones, chiquillos, puede terminar con vómitos. Esto es lo característico de la tos convulsiva. Que lo conozca. Y tenemos la tos espasmódica, que es un episodio bastante similar a la coqueluchoide, pero la diferencia es que no termina generalmente con vómitos. ¿Ya? Después tenemos, de acuerdo, otra clasificación de acuerdo a la tonalidad. si tiene un tono agudo o grave. La sónica y la bitonal. El ronco perruno es similar a un ladrido de un perro. Esta es muy característico en todos los procesos inflamatorios de la laringe y de las cuerdas vocales. La afónica es cuando no se produce ruido debido a que hay una destrucción de las cuerdas vocales. Se da principalmente en neoplasias o de los nervios recurrentes. Hoy parece que estoy yo con tos, chiquillas. Y tenemos la bitonal, cuando hay doble tonalidad acompañada, ¿ya? Cuando en las cuerdas bucales hay algún problema en el nervio recurrente, principalmente por algún tipo de parálisis. También son poco frecuentes, pero es bueno que las conozcan. Y otra clasificación es de acuerdo a las, como en forma silenciosa, son las psicógenas, ¿ya? ¿En quién se da esto principalmente? En pacientes que tienen algún tipo de trastorno, como por ejemplo una psiconeurosis, o por las causas, principalmente por el hábito tabáquico. Características especiales, llegando a la tos, a la semiología de la tos, tenemos la tos emetizante, la hemoptizante y la tos persistente. La emetizante es la tos que termina con un vómito. Esta principalmente se da en niños pequeños, debido principalmente a que se produce una irritación en el esófago. La tos hemoptizante, tos que se acompaña de hemoptis. Una característica aquí es, por ejemplo, los pacientes que están con TBC, ¿ya? Y la tos persistente, tos que se presenta todos los días en forma continua, que es principalmente en los pacientes fumadores y con bronquitis crónica. Perfecto. Está ingresando una estudiante ahora. Bueno, recordar
que mínimamente les quede claro cuándo y cómo empezó la tos, cómo era la tos, es decir, sus características, cómo evolucionó, qué otra cosa sintió o notó, y es la primera vez que le ocurre o que le pasa y a qué lo atribuye. Estas son preguntas básicas que uno tiene que hacer al realizar pacientes que presentan tos. Y estos los voy a leer, pero esto son algunas definiciones de la tos que se las traje y se las adjunté para que les quede ordenadito y lo tengan de apoyo. Pero aquí están más tipos de tos, pero que son un resumen de las que ya les presenté. ¿Ya? Y aquí están bien descritas. Nosotros hicimos una valoración de las características de la tos, de todos los tipos, ver la semiología de la tos, ver cómo se produce, ver la función fisiológica y la fisiopatológica. Tenemos que pasar a otro aspecto de los problemas respiratorios que tenemos que valorar, que es la expectoración. La expectoración también es un tema bastante importante y amplio, y consiste en la eliminación mediante la tos del contenido de los pulmones y de los bronquios. En toda expectoración debemos realizar un examen macroscópico y un examen microscópico. El examen macroscópico es el que nosotros observamos, chicos, y que nosotros ahí sí lo tenemos que hacer. ¿Y cuáles son los tipos más frecuentes de expectoración que nosotros encontramos la expectoración lenta? Y lo menos frecuente son el fibrinoso, el LAR y el tapón de Dietrich. Y acompañado de esto, que es la observación macroscópica, debemos encontrar también o realizar el examen microscópico. Y el examen microscópico es donde vamos a expectoración. Y vamos a ver, se van a examinar cierto qué tipo de germen tiene, y vamos a ver células desprendidas, que eso es cuando se llevan estos exámenes a anatomía patológica o citología. Bueno, al realizar el examen nosotros vamos a encontrar mucoso, seroso, purulento, sanguinolento y fibrinoso. Yo les tengo aquí con rojito en esta diapositiva qué es lo más importante. ¿Cuáles son los que más nosotros nos encontramos en los pacientes hospitalizados? Bueno, hay un sinnúmero, principalmente esto uno lo observa si se va a trabajar un mucoso, cuya característica es cloro transparente, es un fluido viscoso poco consistente. Esto es una de las características, que todas las expectoraciones se diferencian en cuanto a la consistencia y el color. Es inodoro, no tiene olor, ¿cierto? Y la cantidad es variable. ¿En cuál me voy a detener? El ceroso es de color rosa amarillento, la consistencia es líquida y también no presenta olor. A diferencia del purulento, que es verdoso amarillento, que la consistencia es pastosa, y el olor es fétido, nauseabundo. El sanguinolento, que también nosotros lo vemos frecuentemente, es de color rojo, es líquido no adherente, y el olor es olor a sangre. Estoy tratando de bajar la diapo, pero no me deja. También tenemos las que son menos frecuentes, que son el nomular, que es de amarillento, y después yo les voy a ir mostrando en qué patologías se observan estas expectoraciones, ¿ya?
Este es muy consistente, que son los tapones de Dietrich, que es de un color amarillento, es fétido y es muy consistente. Parece que tuviera en la expectoración como unos granitos de cereales. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, la expectoración mucosa, vamos a ver que se da en las patologías que aumentan la producción, ¿cierto?, de secreción glandular de la vía aérea. Por ejemplo, en problemas inflamatorios, en problemas alérgicos. La serosa también es cuando aparece, ¿cierto?, una patología, ¿cierto?, por una transsudación del plasma al alveolo pulmonar. Ejemplo, en el edema pulmonar agudo. El purulento es en todas las que son infecciones, aquí tenemos las neumonias. Y la sanguinolenta aparece principalmente en patologías como TBC, bronquiectasia o cáncer de pulmón. Vamos a seguir aquí. Aquí está el famoso tapón de Dietrich también, que aparece, no es muy frecuente, pero aparece en gangrenas pulmonares. También tenemos otras cosas que fragmentos de tejido también pudiéramos encontrar, pero esto también se observa en procesos necróticos. Algún cáncer, eso es lo que pudiéramos observar. Ahora, no olvidar siempre, chiquillos, preguntar si están ausentes o presentes las expectoraciones, la frecuencia de la producción, el aspecto, el color, olor, espumosidad, cantidad. Aquí tenemos que ver nosotros que nosotros como enfermeros siempre estamos haciendo la valoración de las expectoraciones porque nosotros realizamos varios procedimientos relacionados con esto, como por ejemplo la aspiración de secreciones. Cuando realizamos la aspiración de secreciones y después uno le pide a los estudiantes, pero valore qué tipo de expectoración es, y no saben qué escribir. Entonces, para eso es la finalidad un poco de la clase, y darles a ustedes las herramientas, ¿cierto? Y para que sigan investigando. Otro de los síntomas característicos de los pacientes con problemas respiratorios es la disnea. Llevamos la tos, la expectoración, y ahora vamos a pasar a la disnea. La disnea es una sensación subjetiva. El origen de la disnea, chiquillos, es fisiológico, psíquico, sociales o el medio ambiente. Tenemos que se clasifica en disnea aguda y disnea crónica. La disnea aguda es los síntomas, ¿cierto?, aparecen en unas pocas horas o días. Y la crónica es cuando ya lleva un tiempo prolongado de más de 3 puntos de vista clínico, diferenciar si la disnea es de origen respiratorio o cardíaco, aunque generalmente van bastante entrelazadas, ¿ya? ¿Cuáles son la semiología, ¿cierto? La etiología de la disnea. Aquí les traje varias, están ordenaditas para que ustedes las repasen, las vayan viendo. Esta es la disnea de origen cardiovascular, puras, de enfermedades metabólicas, mecánicas, psicógenas también. El aspecto psicógeno produce disnea. ¿Se dan cuenta que la parte de salud mental va entrelazada en todo? Y otras causas, como por ejemplo, que me llama la atención siempre, que es el reflujo gastroesofágico. Aquí también ustedes lo pueden ir leyendo de forma más en sus ahora, la evaluación clínica de la disnea, ¿cómo hago yo la evaluación? Primero, tengo que averiguar la historia clínica completa del paciente. Hago una breve anamnesis donde veo la edad y principalmente la profesión. ¿En qué trabaja este señor o esta señora? Ustedes saben que hay enfermedades profesionales. Los
profesores antiguos, cuando escribían con la tiza, las pizarras, debutaban con silicosis. Las personas que trabajan en minas o están expuestos a tóxicos en algunas empresas, también después tienen un daño pulmonar. En el examen físico, ¿qué vamos a buscar referente a la evaluación clínica de la disnea? Si presenta fiebre, si tiene hipocardia, si puede ingurgitación yugular, está con uso de la musculatura accesoria. De acuerdo a la Asociación del Corazón de Nueva York, aquí está la clasificación de la disnea, pero esta es de la disnea cardíaca. Como les dije, este tema se entrelaza. La 4 es la más compleja porque tiene los síntomas con el paciente en reposo. ¿Cuáles son los tipos clínicos de la disnea que nosotros podemos observar en nuestros pacientes respiratorios? Tenemos la disnea continua, la disnea intermitente de reposo, que para mí la disnea de esfuerzo, la disnea en decúbito u ortopnea, la disnea en decúbito lateral o trepopnea y en posición vertical o platipnea. Estos dos últimos también no aparecen mucho en las descripciones, pero sí es importante. Vamos nosotros, que yo lo veo declarado y lo que hacen ustedes, que es la ortopnea. Esta es terminología que les ayuda a ustedes, que es terminología semiológica. ¿Qué debemos observar nosotros en la disnea, chiquillos? ¿Qué es lo que debemos ir a preguntarle al paciente, ¿cierto? En cuanto al inicio y la duración, si esto es súbito o gradual, si la disnea mejora con la actividad o al toser o al comer o al ejercicio, empeora o comienza su disnea. ¿A qué hora del día aparece la disnea? ¿Cierto? Si depende del ambiente, de la estación. Si aparece cuando está con algún problema o tiene ansiedad, pisando el paciente. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces, cuando ustedes estemos haciendo valoraciones en el hospital y veamos un paciente que tiene una disnea, hay que clasificarla, qué tipo es, y no dejar de hacer estas preguntas. Entonces, tenemos la tos, tenemos la expectoración y la disnea. Son síntomas que no podemos dejar de valorar en los pacientes respiratorios. Y otro que es el dolor torácico. El dolor torácico, chiquillos, aquí generalmente el que va más hacia el aspecto respiratorio es el dolor torácico con tope inspiratorio, porque aquí también se entrelaza con el aspecto cardiovascular, pero sí el dolor torácico hay que observarlo y valorarlo, y ahí uno puede hacer la diferencia de acuerdo a las preguntas que haga, los exámenes que se soliciten, y por lo tanto, siempre hay que ver si el inicio del dolor torácico es súbito o gradual, si va asociado con algún traumatismo, si tiene acompañado tos o alguna infección. ¿Qué otros síntomas tiene asociados? Hay que observar aquí la respiración que tiene el paciente, la expansión torácica, si es asimétrica, si tiene fiebre, tos. Y aquí es importante, y aquí es donde se hace el tema, nos vamos a dirigir, es si tiene irradiación al cuello o a los brazos, ¿ya? Porque si se está irradiando, chiquillos, pudiéramos pensar en algún problema cardiovascular importante. Eso. ¿Qué otra cosa es importante valorar en los pacientes respiratorios? Es la cianosis.
Aquí vamos a imagen que encontré en el Google, que es que representa un poco lo que se ve en los pacientes con cianosis. ¿Cómo se define? Se define como la coloración azulada de la piel causada por la presencia de sangre desoxigenada en la red de capilares, ¿ya? Para ser apreciada por el ojo humano deben haber de 4 a 6 gramos o más de hemoglobina reducida en la sangre capilar. Esto es importante. Para que nosotros empecemos a notar la cianosis o sea visible, es que ya hay que poner ojo. Esto ya es más grave. Los datos son más observables en el labio, los lechos unguiales y en los lóbulos de las orejas. Y semiológicamente la cianosis puede ser, está la central y la periférica, ¿ya? Nosotros la vemos en las membranas mucosas, en la lengua, en las extremidades, especialmente en el lecho unguial, ¿ya? Las causas incluyen función pulmonar deficiente, una neumonía, un edema pulmonar y un EPOC. Esa es la cianosis central. Las manos y los pies principalmente, ¿ya? Los factores que las causan son una vasoconstricción por exposición al frío en algunas ocasiones, un gasto cardíaco reducido y una insuficiencia cardíaca. Aquí tenemos más fotos para que las puedan ver en los niños. Abarca aquí todos los labios. Después, chicos, tenemos que nosotros, en la historia clínica de la valoración, ¿cierto?, de los pacientes con problemas respiratorios, siempre es importante recopilar los antecedentes personales. Si el paciente ha tenido traumatismo o cirugía, enfermedades respiratorias infecciosas, crónicas o otras enfermedades, y qué exámenes se han realizado. Y también es importante obtener los datos de antecedentes familiares, ¿ya? Que son las enfermedades del grupo familiar. Todo lo que yo les dije es una valoración subjetiva, porque están asociados a los síntomas. Y ahora vamos a pasar a lo que es física propiamente tal. Y vamos a pasar aquí al examen físico. La exploración física. ¿Qué es lo que tenemos que ver nosotros? Acuérdense que la exploración física nosotros la hacíamos a través de la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. ¿Y qué son estas? Estas son técnicas semiológicas. La primera es la inspección visual. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Tenemos que ver los signos neurológicos de hipoxia, la frecuencia, profundidad del ritmo respiratorio, los movimientos de la pared torácica, el diámetro anteroposterior del tórax y la utilización de la musculatura accesoria, ¿ya? Signos de cianosis, que es lo que tuvimos repasando anteriormente. Dentro de la inspección, nosotros no debemos dejar de preguntar o observar, ¿cierto?, cómo respira el paciente, cuál es la necesidad y cianosis. Ya. Que vamos a ver nosotros y una de las cosas importantes nosotros es la caja, ¿cierto? O tórax, la caja torácica. Entonces, ¿qué va a observar? La morfología, el tamaño y el tamaño depende de la forma y las características, ¿ya? ¿Y qué es lo que observamos? Vamos
observar la columna vertebral, la escápula, pero generalmente es simétrico. Para eso existen varias técnicas semiológicas. Aquí les tengo un dibujo, o sea, una foto donde ustedes pueden ver que esto también es bien importante, el ángulo costal aquí, que son referencias anatómicas que nos sirven mucho a nosotros para realizar algunos procedimientos. Esto es un poco recordar la anatomía, los linfáticos, el timo, la aorta, la vena cava, el tórax. Es importante que ustedes tengan las referencias anatómicas de las líneas. Y las líneas son todas las líneas paralelas a la recta de la columna vertebral. Y aquí van apareciendo, esto es bien sencillo, esta es la línea que también se conoce como pecho excavado. ¿Qué es este? ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay una alteración que se observa en la pared anterior del tórax, ¿cierto? Donde hay una depresión central en el ángulo epigástrico, aquí. Estas generalmente son mal formadas. Entonces, este es el pex, que es el pectum carinatum, que es el pecho de paloma, que es esta foto. ¿Ya? Aquí están los dos, el carinatum y el excavatum. Siempre yo les pongo, o entre paréntesis, o trato de buscarle las otras formas en las que se dicen, porque el pectum excavatum también, las nomenclaturas que son iguales, para que les ayude para estudiar. ¿Ya? Ahí tienen más fotos. Ahí está el carinatum, que se observa muy bien. Si ustedes ven llegar a un paciente, a un niño con un pectum de esta forma, un pectum carinatum, y están en control de niños, eso no, lo primero que tienen que hacer es pedir la radiografía. El segmento anterior hacia adelante, ¿se dan cuenta? Parece como una quilla. Y los cartílagos costales están bien engrosados. Ese es el tórax raquítico. Ahí están los tipos de tórax, una foto para que la vean. Y dentro de las alteraciones, ¿cierto? También es importante ver las alteraciones de las plantas, de las partes blandas del tórax. Por ejemplo, ¿qué pudiera encontrar yo en el tórax? El enfisema subcutáneo, también pudiera encontrar telangiectasia, pudiera observar cicatrices, herpes zóster, ginecomastia, mamas supernumerarias o virilismo. Todo eso también yo pudiera encontrar en la zona del tórax, ¿ya? Que no tiene es importante, ¿no? Refiere a que nosotros ya vamos a estar valorando todo lo que es el tipo de respiración. Y nosotros aquí vamos a ver que la respiración normal en los varones es una respiración costo-abdominal, y en las mujeres es costal superior. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, los varones, ellos que trabajan más con el tórax, ¿ya? Ahí tenemos nosotros algunas patologías relacionadas con esto, el varón y la mujer, y vamos a pasar a ver del tipo de respiración, vamos a ver la frecuencia respiratoria. ¿Qué es importante en la apnea? Se refiere, ¿cierto?, a la frecuencia respiratoria de entre 16
más o menos respiraciones por minuto. Esa es la frecuencia respiratoria normal. Cuando nosotros hablamos de la amplitud de los movimientos respiratorios, estamos hablando de la profundidad de los movimientos respiratorios, que es lo que se ve aquí en la curva. ¿Ya? La amplitud. Esto es como un suspiro. ¿Cuán grande es la profundidad de la respiración? ¿Ya? ¿Cuándo tenemos nosotros alteraciones en la amplitud de los movimientos respiratorios? Por ejemplo, cuando está aumentada, la amplitud se llama hipernea, que es una respiración profunda. Y aquí está, dice, aumenta la amplitud de los movimientos respiratorios. Inspiración de Kussmaul. ¿Ya? ¿Les queda claro? Espero que sí. ¿Y qué es la respiración de Kussmaul? Se caracteriza por una inspiración profunda y ruidosa, seguida de una pausa que precede a una expiración leve y quejumbrosa, donde se observa principalmente la respiración de Kussmaul en estados de acidosis, ¿ya? En coma diabético o en una deshidratación profunda. ¿Les quedó claro? En cuanto al mismo tema, que era la amplitud de los movimientos respiratorios, a veces también pueden estar con una disminución. ¿Y cómo se llama? Es cuando está disminuida, ¿cierto? La amplitud, se llama hipopnea, que son respiraciones superficiales. ¿Ya? ¿Dónde la neuritis o neural artificial? Aquí hay esquemas que ustedes los pueden ver y los pueden comparar. Creo que me salté algo. Ahí está. Vamos a observar también la respiración de acuerdo a la regularidad o el ritmo respiratorio. Tenemos que lo normal es que sea respiratorio debe estar próximo por regulares periodos o intervalos de tiempo, que es lo que se ve, debería estar separado, ¿cierto? Por un intervalo de tiempo, un periodo regular. ¿Cuáles son las alteraciones? Principalmente aquí, ¿cuál es la respiración patológica que observamos acá? Es la respiración. Van a observar que se caracteriza por periodos de apnea. Este es el periodo de apnea, ¿ya? Que es más o menos de 10 a 30 segundos de duración, seguidos de movimientos respiratorios que progresivamente se tornan más amplios. Miren, aquí van los movimientos respiratorios y van aumentando, llegar a su máxima amplitud, para finalmente comenzar a declinar nuevamente, van declinando paulatinamente en su amplitud para terminar en una nueva apnea. ¿Ya? Esa es la descripción de la respiración de Cheyne-Stokes. ¿Qué otra cosa debemos ver? Debemos ver, bueno, aquí hay un ejemplo que es la respiración. Aquí vamos a ver que se caracteriza por periodos regulares de apnea, miren. La apnea va casi regular. Seguida por numerosos movimientos, y después cae en un periodo de apnea más grande. ¿Dónde es característica esta? Por ejemplo, en pacientes con meningitis, hipertensión craneal, o otros trastornos neurológicos. Ya. Vamos a lo que es la palpación física. ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí también nosotros? Hay que ver la expansión torácica, el frémito táctil, la posición traqueal, y en la expansión torácica
nosotros ponemos la palma de las manos sobre la caja torácica y por detrás, y le pedimos al paciente que respire. Es más o menos lo que está haciendo aquí la persona, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero valorar yo? La elasticidad del tórax. Ahora, se realiza comprimiendo cada hemitórax entre las dos manos, que es lo que yo les explicaba, ¿cierto? Y es importante destacar aquí que la elasticidad del tórax va disminuyendo con la edad. ¿Dónde se ve que el tórax hay una disminución en la elasticidad? En los pacientes con enfisema o los derrames pleurales, ¿ya? Y dónde hay un aumento de la elasticidad en una osteomalacia, con problemas del cartílago, eh, los fremitos torácicos también se pueden escuchar acá, y estos son producidos por la voz, vibraciones vocales. Está también el fremito táctil, que también se escucha al pedirle al paciente que inspire, ¿cierto? Y uno pone la palma de las manos sobre el tórax. Observar la posición de la tráquea. Siempre hay que valorar ese punto, ¿ya? Y la valoración de las partes blandas, también en la zona de la caja torácica. ¿Qué es lo que vamos a valorar? Porque yo, aparte de ver la expansión torácica, tengo que ver, ¿cierto? El estado trófico. Toco la piel y ¿qué me permite eso? Ver el grado de espesor del tegumento, ¿ya? O si presenta atrofia o no. Esto se realiza con la maniobra de la pinza digital nomás. Ustedes toman con los dedos, toman la piel, ¿ya? Si existe atrofia, esta se presentará más acentuada pulmonar. Por ejemplo, la atrofia de la piel suele presentarse en pacientes con TBC pulmonar crónica, ¿ya? Lo van a ver reflejado en la piel del paciente. ¿Mm? De las partes blandas también pudiera existir algún tipo de edema, ¿ya? Que eso se ve con el signo de pero obedecen a la compresión de los grandes troncos venosos de la región, ¿ya? También pudiéramos encontrar la presencia de enfisema subcutáneo, que es importante, y se presenta, esto se siente, chiquillos, ustedes ponen sus dedos sobre el sitio donde está presente el enfisema subcutáneo y se siente como burbujas debajo de la piel. Generalmente ocurre en la región de la pared torácica o del cuello. Esto se ve principalmente en pacientes bastante comprometidos. Dentro de la palpación también tenemos la presencia de adenopatía. Es súper importante ver la presencia de tumefacción ganglionar. Eh, Aquí nos podemos encontrar con adenopatías en la región axilar o en la región supraclavicular, que es donde yo por eso parto siempre mostrándoles un poco de la anatomía, ¿ya? Si tenemos adenopatías muy sugerentes en la región supraclavicular, puede ser un indicio de una TBC pulmonar, ¿ya? Y en la región axilar puede ser una neoplasia pulmonar. ¿Qué es lo que tiene? Ahí se ve clarísimo. Y acá, miren, en la región supraclavicular, aquí hay más tipos, cómo se realiza, ¿cierto? En la región supraclavicular también, bueno, aquí siempre hay que hacer la distinción con otras patologías como los linfomas. Y, y- y- eh,
algunas otras tecnologías. Vamos a la percusión, chiquillos. Estábamos en la inspección, ahora vamos a ir a la percusión. En la percusión, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar todos los cambios en los tonos que emite la cavidad torácica, ¿ya? Hay que comparar los sonidos de ambos lados del tórax. Y percutir, siempre es importante que hay que percutir o realizar que los están haciendo justo en la costilla, ¿no? Pues ahí no te sirve de nada. ¿Cómo se realiza la percusión? Se efectúa principalmente por el método indirecto y el método directo. El que ocupamos nosotros es el método indirecto, que es lo que se hace, que se golpea el dedo medio, ¿cierto? Que se ocupa como plexímetro con el dedo índice del auto, que es lo que están viendo aquí en la imagen, ¿ya? Eso tienen que hacerlo avanzar por las distintas áreas anatómicas, ya sea de la parte anterior del tórax o la parte posterior y de la espalda, y van a ir ustedes encontrando los distintos sonidos, ¿ya? Y siempre se recomienda percutir desde las zonas de... por ejemplo, nosotros tenemos... para que entiendan más o menos la diferencia entre el ruido sonoro y el mate. Cuando el ruido cambia de sonoro a mate, se estaría pasando de un tejido que contiene aire a otro que no lo contiene, ¿ya? El ruido sonoro, se escucha como clarito, es el de todos los órganos que contienen aire. ¿Ya? Una condensación pulmonar, ¿cierto? O un derrame pleural, se escucharía el sonido mate. No sé si me entienden. El ruido sonoro es el ruido de los órganos que tienen aire. Si se trata de una condensación pulmonar, del lóbulo inferior, no sé, también hay un término que es bastante conocido, que no se los puse aquí, pero es la matidez hídrica, porque también ese órgano puede haberse infiltrado con líquido. Si se trata de un neumotórax, nosotros vamos a encontrar una hipersonoridad o timpanismo. ¿Por qué? Porque ahí los espacios se nos estarían llenando, ¿cierto?, de aire. Si se trata de un pulmón sonoro o timpánico, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la auscultación, que esto es para ya terminar la clase. La auscultación, chiquillos, consiste en escuchar los ruidos que se generan en los pulmones bajo las siguientes condiciones. Con la respiración. Ahora, siempre es importante cuando yo estoy auscultando los pulmones cubrir todos los sectores y comparar todos los hallazgos en un lado y en el otro lado. Así, miren. Si yo estoy auscultando aquí el lugar, en la región anatómica 1, tengo que ocultar la otra. Y después la 2, paso a siempre ir comparando anterior. Y aquí tenía la ocultación, cómo se va haciendo desde el vértice del pulmón derecho, ¿cierto? Del lóbulo medio del pulmón derecho. Y aquí está la parte anterior y la parte posterior. ¿Ya? Y habitualmente se oculta con la membrana del estetoscopio. ¿Cuáles son los ruidos normales? Los normales que yo escucho. Está el ruido traqueal, el ruido traqueobronquial y el murmullo pulmonar. ¿Ya? Los dos primeros son absolutamente normales y uno los escucha al poner el estetoscopio, ¿cierto?, en el cuello. El traqueobronquial es un poquito menos intenso, pero también
es el estetoscopio. Y el murmullo pulmonar es de baja intensidad y corresponde al sonido que logra llegar a la pared torácica después del filtro que ejerce el pulmón. ¿Mm? Son todos esos normales. Ahora, los ruidos pulmonares es importante saber, ¿cierto?, que en algunas ocasiones aparece esto, por ejemplo, en la obstrucción de los grandes bronquios, ahí no se escucha, ¿cierto? En la destrucción del parénquima pulmonar, en caso, por ejemplo, de un enfisema, etcétera, etcétera. Los ruidos pulmonares que se escuchan en afecciones pulmonares tenemos que aparecen al sonido que ocurre, es súper parecido, ¿cierto?, al frotar un mechón de pelo o desplegar un velcro. ¿Mm? Son de poca intensidad, se escuchan solamente con el estetoscopio. Se ocultan principalmente las estaciones se escuchan en qué situaciones: en vías aéreas mal ventiladas, en vías aéreas inflamadas y pulmones alterados en su anatomía. Por ejemplo, en las vías aéreas mal ventiladas es lo que ocurre en las bases pulmonares, ¿cierto?, cuando estas están hiperventilando. En las áreas inflamadas de su anatomía, como es el caso de la fibrosis pulmonar. Las crepitaciones, ¿cierto? Es posible que en algunos casos den la impresión de ser ruidos más húmedos, porque estas antiguamente, chiquillos, en semiología se clasificaban de grandes burbujas, pequeñas burbujas. Van sonando, y aquí están los estertores de burbuja, que se escuchan, ¿cierto?, como soplar agua jabonosa con una bombilla. Hagan la prueba en sus casas, pongan agua con jabón y soplen con una bombilla. Así se deberían escuchar son un tipo de crépitos, pero ya más importantes, como de, de mayor grado. Y a eso se les pasa a llamar estertores de burbuja. ¿Ya? Vimos los crépitos. Los crépitos, que generalmente, ¿cierto?, se ven en procesos inflamatorios donde existe abundante secreción o líquido. Ahora vamos a pasar a las obstrucciones bronquiales, en las cuales nosotros escuchamos los ruidos, las sibilancias. Las sibilancias son ruidos continuos de alta frecuencia cuando existe obstrucción de las vías aéreas. Estos son verdaderos silbidos. Son frecuentes de escuchar en pacientes asmáticos descompensados, ¿cierto?, en las cuales las inspiraciones se les nota como pitos, y las enfermedades bronquiales crónicas de tipo obstructivas. ¿Ya? Esas son las sibilancias, ahí vamos a encontrar las sibilancias. Lo, Nosotros, dentro de las sibilancias existe otro componente que es el roncus. El roncus son de baja frecuencia, son de más baja frecuencia que la sibilancia y se producen en situaciones parecidas. Suenan como ronquidos, ¿ya? Y son tan fuertes que pueden generar vibraciones palpables en la pared torácica. Tenemos algunos otros ruidos, chiquillos, que son los frotes pleurales, que se ven principalmente en la inflamación de las pleuras, que se escuchan como el roce de cuernos, ¿ya? Que se producen principalmente por el roce de las hojas pleurales, o cuando están muy inflamadas. ¿Mm?
que es por estrecheces de la vía aérea alta, que es el cornaje o estridor, que se escucha como soplar un cuerno, ¿ya? Y hay otra ruido que también es importante, que es el estertor traqueal, los estertores. Que es un ruido húmedo, o sea, este sería pariente de pacientes con secreciones en grandes bronquios y tráquea. Yo no sé si han tenido la experiencia, pero a veces uno entra a las salas de medicina y siente el paciente, siente toda la cantidad de secreciones. Eso pasaría a ser un estertor traqueal. Y estos pacientes generalmente necesitan del procedimiento de aspiración de secreción, ¿ya? Se tienden a encontrar en personas graves, comprometidas de conciencia que no. Ahí les traje algunas páginas web de YouTube, que es donde yo saqué parte de la información, y están todos los ruidos detallados por si los quieren escuchar, así que está bastante interesante. Están las diferencias, los crépitos, los estertores, así que es bien interesante. Bueno, pero traté de condensarla, así que fue un poquito agotadora, pero espero que les haya servido, y esta es la base como para empezar a estudiar. Este es un resumen, como para que les gatille la inquietud de seguir estudiando. No sé si tienen alguna duda, pregunta, el profesor Marcelo si quiere intervenir. No sé si me están escuchando. Sí, sí, se escucha, profe. Ah, ya, ¿no tuvieron problemas de audio, chiquillos? No, esta vez no, por lo menos yo. Ay, qué bueno. Ahora sí. Bueno, profesora, realmente la clase El fue muy, Pablo. muy Sí, ya. interesante hoy día. Pedro Pablo. Un poquito larga, pero tenía que hacerla así porque eran hartos contenidos y prefiero, como para que no se pierdan ahora, entregarles todo, y ahora este es como el gran resumen y de ahí ustedes van completando. Claro, ¿no? Y es muy bueno para el inicio de los tutoriales mañana, es una herramienta muy, muy buena. Nos va a ser de mucha utilidad para iniciar las actividades de mañana. Sí, y espero que sigan claro, les sirve como para que tengan el esquema de todas. Así se hacen todas las valoraciones de todos los sistemas, pues chiquillos, solamente que van siendo más específicos en cada unidad con lo más relevante. Ahora, ¿se dan cuenta ustedes que el sistema respiratorio, el cardiovascular,